Nacional ahora porque está la comunicación ya que ahí nos está esperando, lo saludamos rápidamente a Cristian Martín. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo. Acá estamos en el oeste de Francia, mucha preocupación en Europa y los gobiernos de las potencias europeas que comienzan a tomar medidas a esta, no sorpresiva, pero a esta medida extrema que ha tomado el gobierno ruso. Ya hay 10.000 tropas del Kremlin en lo que son estas dos regiones separatistas recientemente declaradas, autodeclamadas independiente, Lugansk y Donetsk, en la región del Donbass. Enseguida los rusos aprobaron su estatus independiente, movilizaron tropas y las medidas económicas que prometía el oeste ya se ponen en práctica. El Reino Unido, como siempre en este tema de las medidas económicas, pica en punta. Ya hay 5 bancos rusos con presencia y bienes en el Reino Unido, cuyos bienes ahora y todos sus recursos quedan frisados. El Banco Rosia, el Banco IS, el Black Sea Bank, el General Bank y el Pomiskaya Bank, y 3 oligarcas rusos que tienen residencia en el Reino Unido fiscal. Estos son Yenovichichenko y los hermanos Boris e Igor Rotenberg. Son los primeros con todos bienes absolutamente frisados. Y a su vez Boris Johnson pidió, entre otras medidas, que se reconsidere que hasta la final de la Champions League no se juegue en San Petersburgo, Rusia. Se vienen más medidas y por el momento los ucranianos se ven superados militarmente en estas dos regiones cuya mayoría es pro-Rusia, hablan Rusia y es más, hubo imágenes de festejos de la entrada de los tanques rusos a estas dos regiones. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué pasa con Alemania y el gasoducto? ¿También está tomando algunas medidas con respecto a ese tema? Sí, este gasoducto, el Nord Stream 2, que va desde Rusia pasando por el mar Báltico hasta el norte de Alemania, por el momento es suspendido hasta nuevo aviso. Ese fue el mensaje del gobierno alemán. Sin dudarlo, están reunidos el Consejo de Seguridad de la OTAN, la Unión Europea también en Estrasburgo, en Bruselas. Sube el precio del gas y sube el precio del petróleo y Europa necesita enseguida reaprovisionarse de gas. 30% del gas que consume la Unión Europea viene de Rusia y ya hay acuerdos y bancos y barcos trayendo gas y petróleo desde Medio Oriente, desde los Estados Unidos. Cristian, contame una cosa. ¿Cómo está el tema de la participación de Francia intermediando ahí, tratando de conseguir algún acuerdo? Bueno, Emmanuel Macron fue el que convocó la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actual presidente de la Unión Europea, con la flota en stand-by, lista para zarpar desde Toulon para intervenir. Primero, la intención es proteger a los países miembros de la OTAN y bueno, todavía siguen abiertos a que Ucrania entre a la OTAN. Esa sería la gota que colme el vaso para que las tropas rusas crucen hacia Kiev y tomen el resto del país. La situación realmente es el movimiento militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que se avecina a ser una guerra convencional, una guerra de tanques, de trincheras, de inteligencia, aunque los rusos mismos ya han avisado que esperan ataques terroristas en la misma Moscú. O sea que todos los esfuerzos que se están haciendo por tratar de evitar lo que no se está pudiendo evitar, indica que no van a ser positivos, digamos. No, por el momento parece que no. El mensaje que dio ayer por cadena nacional Vladimir Putin a los rusos, denigrando la identidad del país Ucrania y tratándolos como camaradas y parte de Rusia, recordándoles del pasado en común para que todos los ucranianos recapaciten de que son parte de Rusia. Realmente sorprendieron las durezas y las palabras de Vladimir Putin. Claro. Por el momento, la Unión Europea, la OTAN, no planean meter tropas en lo que es el resto o en estas dos regiones. Pero bueno, es el próximo paso a seguir. Realmente, obviamente acá se sabía lo que iba a pasar, lo anticipamos. Los rusos
toman una parte de territorio oficialmente reconocido por la comunidad internacional como ucraniano, sin haber tirado un solo tiro oficialmente. Vladimir Putin llama a estas 10.000 tropas de paz. Claro, sí. Él habla de bueno, que lo hace para conservar la paz, ¿no? Como una especie de mensaje, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, porque la movilización de tropas marca otra cosa. Es como un retroceso, ¿no? Porque la guerra podría haber quedado atrás después de la Segunda Guerra Mundial y es como si la humanidad retrocediera en ese sentido, sobre todo llevada por un hombre como Vladimir Putin, que es alguien que tiene mucha nostalgia por el pasado, ¿no? Sí, y lo mismo acá en Francia, Mariana. Mucha gente de las generaciones anteriores recuerda estos días previos a lo que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler decía que no iban a invadir otros países y los Panzer entraban en Polonia y en cuestión de meses entraban a París, a Bruselas, a Ámsterdam, y las defensas se hacían imposibles. Parece que es un poco la estrategia del oeste, parar un avance potencialmente superior a lo que es Ucrania, protegiendo a los miembros de la OTAN. Así empezaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que esto no pase a mayores. El Reino Unido y la OTAN encabezan un movimiento. El Reino Unido es el principal impulsor de medidas económicas. Ahí está. Mientras tanto, el gobierno de Bielorrusia dice que no va a retirar a las tropas rusas y no va a pedir que se retiren una vez que terminen los ejercicios militares conjuntos con Rusia en 2 días. Perfecto. Cristian, te mandamos un abrazo. Gracias por toda la información. Abrazo. Gracias. Pero no nos vamos de Francia, porque está Luisa Corradini en contacto con nosotros, la corresponsal del diario La Nación. Luisa, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Ustedes, preocupada, por supuesto. Sí, ¿no? Preocupada. Escribiste una muy buena nota con el perfil de Putin. Que la verdad que lo que hizo fue acercarnos más a un personaje que uno lo ve como muy pintoresco, pero en su gran dimensión lo describiste perfecto ahí. Muchas gracias. Hace tantos años que sigo a Putin que en realidad sigue siendo para mí una incógnita absoluta, y esto que acaba de hacer lo demuestra un poco más. El presidente Macron lo definió muy bien hace unas pocas horas, llamándolo paranoico. Putin tiene, no hay ninguna duda, una actitud y un comportamiento de paranoico. Se encuentra totalmente aislado en ese mundo que tiene de nostalgia, donde rehace la historia, porque ayer en ese show increíble, asombroso, que nos dejó a todos absolutamente pasmados, pensando en el momento más tenso de la Unión Soviética, demostró que era capaz de reescribir la historia. Eso fue lo que hizo. Reescribió la historia de Europa, reescribió la historia de Ucrania, sobre todo, que les recuerdo, se independizó 2 veces seguidas desde 1918 y por tercera vez, en 2014, decidió nuevamente un paso más hacia la independencia, hacia Occidente. O sea que todo ese discurso trasnochado que escuchamos ayer, asombrados en Europa, de Putin, nos demuestra que sí, efectivamente es un hombre paranoico, que tiene una obsesión que va incluso más allá de la Unión Soviética, y de manera que nos deja totalmente desorientados a todos. ¿Qué es lo que es capaz de hacer en esas condiciones? Luisa, ahí lo describís muy bien en esa nota y hablás de que una de sus armas más preciadas es generar miedo en sus adversarios, ¿no? Por supuesto. Como buen ex agente de los servicios secretos rusos, él sabe perfectamente que el miedo es el arma absoluta, e incluso ha tratado de generar miedo en Occidente, porque todo ese tira y afloja que hemos visto, esa obsesión, que es una técnica, por supuesto, de un día decir sí, soy bueno y voy a hacer todo lo posible por la paz, y al día siguiente
volver atrás y dejar, por ejemplo, a Macron 2 veces seguidas, en menos de 10 días, lo dejó a Macron como prácticamente un mentiroso, reuniéndose con él diciendo voy a hacer todo lo posible por la paz, y al día siguiente decir no, no es así, finalmente es de otra manera. Es decir, eso es una técnica y eso sabe usarlo muy, muy bien. Son técnicas que, por supuesto, en los países democráticos occidentales no se pueden utilizar. Luisa, ¿cuál es la percepción más general que hay en Europa respecto de cómo va a seguir esto? ¿Cómo puede llegar a escalar? Con Putin tomando las dos áreas prorrusas de Ucrania, invadiendo toda Ucrania, avanzando más, digamos, con esta obsesión por el pasado y la nostalgia. Bueno, tanto Estados Unidos como los europeos ya han dicho absolutamente que no va a haber una intervención militar de parte de Europa y de Estados Unidos, simplemente porque Ucrania no pertenece a la OTAN, de manera que han ayudado a Ucrania como pudieron, les dieron armas, les dieron dinero, les están dando mucho entrenamiento a las tropas ucranianas y por supuesto van a hacer lo posible para ayudar de esa manera, y por el otro lado aplicando sanciones severísimas y gravísimas, que honestamente, voy a decirlo brutalmente, son como un tapasexo, porque Europa y Estados Unidos no pueden hacer otra cosa. Imagínense que no pueden intervenir militarmente contra Rusia, porque entonces sería realmente un conflicto internacional. ¿Qué es lo que va a pasar después? Es que ¿Putin se va a animar a invadir toda Ucrania? No lo sabemos. El grave problema, se podría producir en el caso en que Putin se vuelva totalmente loco y decida ir también por aquellos países que después de la caída de la Unión Soviética se unieron a la OTAN, y en ese caso, por ejemplo, los bálticos, por ejemplo, Rumania, y en ese caso la OTAN tiene la obligación de intervenir. Eso sí que sería una cosa dramática, terrible. Yo no creo que Putin pueda llegar hasta ahí. Luisa, ¿tiene algún contrapeso él en su país? ¿O ya es un dictador que no hay nadie que le pueda llegar a hacer sombra en una elección? Mira, ayer vimos, y yo a aquellos que les interesa este tema les aconsejo seriamente que traten de ver ese video. Antes de la declaración de Putin y el reconocimiento de estas dos repúblicas autoproclamadas, repúblicas independientes, Putin hizo transmitir por la televisión rusa una reunión con todos sus ministros, donde él les hablaba, pero no solamente les hablaba, es decir, él dijo esto es una discusión libre y quiero que cada uno me dé su opinión. Entonces, todos sus ministros estaban paralizados adelante de Putin, que además estaba como a 6 metros de ellos, y Putin los retaba y les llamaba la atención y los corregía y los conminaba a hablar como uno hace con un niño de 5 años cuando se porta mal. Fue una escena aterradora. Nadie se podía imaginar que en el siglo XXI pudiéramos ver una cosa semejante. O sea que sí, eso estuvo hecho para que todo el mundo y sobre todo el frente interno entienda que el único que manda en Rusia es Putin, Vladimir Putin. Ahora, Luisa, hace muchos años que está en el poder Putin. ¿Vos crees que está en el pico de su intento por retornar al pasado? Más aún que cuando estaba en sus primeros años, ¿no?, de poder, todavía con cierta cuota de poder para tratar de intentar volver al pasado. Bueno, por supuesto que lo que ha hecho es un trabajo de orfebrería. Él poco a poco ha organizado la posibilidad de ser el único y el líder absoluto hasta, recuerden que hizo modificar la Constitución y que ahora se puede quedar hasta 2036 como presidente de Rusia. En consecuencia, tiene el poder absoluto. Como decía Maquiavelo, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. De manera que en este momento no hay nadie que le pueda hacer frente a Putin, y preparémonos porque a menos que yo creo que es un error estratégico el que acaba de cometer, que este error estratégico signifique
el comienzo de la caída del reino de Putin. Sí. Si no es así, si él consigue mantener el control y el apoyo de los militares sobre todo, seguramente tendremos Putin hasta 2036. Luisa, gracias, excelente. Gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Luisa